desarrollar. Nos vende la idea de que el amor todo lo puede. Entonces, por este amor, pues ya el piano, Miller, pues hace todo, ¿no? Va, se convierte, se hinca ante ídolos, hace rituales. Pero lo interesante aquí es que pues toda la película, finalmente la cultura ahí es la griega. Yo no entendí estos Miller qué eran. Finalmente como que quedaron grises, ¿no? Borrados. Prácticamente no sé si eran protestantes o católicos, budistas, judíos, no sé qué eran. Pero básicamente fueron absorbidos, ¿no? Incluso los papás, conocidos por estos. Y bueno, si lo comparamos con los judíos, esto es mucho más sencillo, porque finalmente además las creencias de ellos son muy parecidas, ¿no? Entonces, para ellos creo que es más sencillo, de hecho, podríamos llamarlo asimilación, pero creo que es como que el tema un poco de la película, ¿no? Pero... ¿La película está a favor de la asimilación o al contrario? No, está totalmente a favor, y de hecho te vende esa idea, la idea de que el amor todo lo puede y no importa otra cosa más que el amor, y haz lo que sea, igual no te va a afectar, ¿no? Va a seguir siendo feliz, tal vez. No, bueno, aquí en la película no. Todos color de rosa en la película. Muy bien, muchas gracias. Si resumen algo de lo que dijiste y lo pongo al tema que quiero, ya te dejo hablar, es decir que la película, obviamente que fue formada en Estados Unidos hace algunos años atrás, está reflejando a lo que es la sociedad de Estados Unidos. Es una sociedad de muchos inmigrantes y la idea es romper estas barreras que hay entre sectores, entre grupos. Y como acabas de decir muy bien, si hay amor y hay bien voluntad, podemos no solamente distinguir uno del otro, sino al revés. Venimos de distintos cultures, de distintas culturas, pero podemos unirnos, porque finalmente, como dijo él en su discurso, todo hay un punto y todos somos frutas. En términos de modernidad, todos somos seres humanos. Entonces nos hace de pensar, de verdad, cuál es la diferencia y por qué con esta diferencia nosotros estamos diciendo no hacia la asimilación en vez de decir sí hacia la asimilación. Sí. A mí me recordó varias cosas. Primero, pues que los griegos fueron los que lucharon contra los Maccabim en Hanukkah. De hecho, le pregunté a mi esposo cuándo fue lo de Yeshu, si fue antes de Hanukkah o después, me dijo que es después. Por eso ellos son cristianos y no politeístas como la historia de Hanukkah. Luego, tiene que ver también, yo creo que con Navidad y Hanukkah, ahorita que pues está en todos lados. Y también, o sea, está del lado de que él se asimiló, pero también está del lado de que ella no dejó su cultura y también la religión judía se pasa por medio de la mamá. Entonces ella también conservó su cultura y luchó y se quiso casar donde ella quiso y pues él accedió a eso. Y los papás también. Ok, entonces el segundo tema, si reflejo algo de vuelta al tema que quiero tocar hoy, es respuestas hacia asimilación, y estás tocando el tema de la conversión y quién será más fuerte. Es otra parte, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente que cuando hablamos con Tali por el tema de elegir la película, no me acuerdo qué película me dijo que está programado, digo, ¿por qué no lo vamos a poner esta película justamente por la cercanía a la fecha de Hanukkah y con todo el hecho que creo que tiene mucho que ver de lo que estábamos tocando y hablando en general? Identidad, asimilación, judaísmo, la guerra de Hanukkah, de qué se trataba. No hay dudas que estamos hablando de lo mismo y vamos a tratar de aclarar más adelante. Otras observaciones de la primera vista, sí. Yo creo que todos los pueblos buscan su identidad, así somos los judíos, los judíos si quieren judío, los chinos, el libanés es muy parecido a nosotros, pero ellos también buscan su identidad. O sea que
que no pierde. ¿Y qué pasó aquí en la película con la identidad europea? Él la perdió, pero ellos sí aceptan la identidad de otro cuando se convierten, porque él se convirtió. Entonces, Sí, porque es lo que estuvo preguntando. La película nos está contando que aquel que hizo la película, Él se convierte y entonces no hacia asimilación, sino hacia porque se convirtió. entonces no hay asimilación verdaderamente. No, pero él es americano. Miller nunca va a ser judío, nunca va a ser griego, perdón. Nunca va a ser griego, sin embargo, ¿dónde vive? Bueno, Pegado en la zona gueto griega, donde manda a sus hijos a estudiar, pues sí, en una escuela griega. ¿Y qué idioma va a hablar? griego. Griego. pero es Miller. Entonces se llama Miller, pero sigue siendo griego hasta el fin de su vida. Entonces, ¿verdaderamente existe multicultural o al final inclinamos hacia uno de los lados? Pero es que se asimiló a ser griego. Este Miller. Sí, claro, pero en un principio está mal porque se convirtió sin conocer que era ser griego, o sea, no lo hizo por, o sea, ya diciendo voy a hacer por amar a la cultura griega porque conozco su religión, todo, o sea, lo que sea, sino lo hizo por amor, sin conocer y no está bien, o sea, debes de tener una creencia, algo muy fuerte, como para cambiar toda tu vida y no solamente ser el amor. Ok. Que lo aceptó. Estoy totalmente de acuerdo. También está ¿Cómo? la forma del ritual. La forma de ritual ya es ritual, obviamente que no creen que el ritual Muy fácil, o sea, es una comedia al final, o sea, no creen que el ritual está objetivamente transmitido. No es una película griega que viene a transmitir sus ideas, es una película Hollywood que viene a burlar un poquito de su forma, de lo que estamos tocando, y es otra forma de tratar el tema. No, se me hace que se equivocaron, es una película. ¿Una película? Julia. Acepto. Bueno, yo como un pequeño breviario cultural para que se entienda mejor el por qué los griegos son como son. Los griegos, a pesar de creer en Jesús igual que el resto de los cristianos, tienen un resentimiento muy fuerte hacia el resto del mundo cristiano, al no ortodoxo, porque durante la cruzada número 14, cuando se suponía que los cruzados iban a atacar Jerusalén, vieron al ejército turco, que en ese entonces dominaba Jerusalén muy fuerte, y al imperio bizantino, que eran los griegos, muy débil, y atacaron en su lugar al imperio bizantino, lo saquearon, no quedó, o sea, lo destruyeron, y al final eso convocó en el final del imperio bizantino y en lo que después se llamó el Gran Cisma, que fue cuando se dividió la iglesia católica de la iglesia ortodoxa. Entonces los griegos están muy resentidos en contra del mundo cristiano que está Por sí mismo. ¿no? Y es algo, pues, aunque en el caso de los griegos lo sufrieron pues menos que nosotros también hemos sufrido mucho de los ataques. Y con este enfoque nos estás llevando a una mirada si queremos ser cut and paste, a una mirada dentro del pueblo judío en sus distintos corrientes, dentro de lo que es el ortodoxo, el reformista, el conservador, el reconstrucción, etc. Obviamente que también hay una profundidad de identidad cuando estamos hablando también en este punto de vista que abriste recién. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar en este momento o ya? Ok, entonces voy a tratar un poquito de llevar algo de lo que obviamente que es una catalizador, una película de tal, para poder pensar, y el primer pensamiento es, si no hablamos ahora de griegos o de griegos y el mundo cristiano en general, o griegos y el resto del mundo, sino judíos y el resto del mundo. Nosotros de muchas maneras estamos muy similares a lo que recién decía el papá ahí en la película, pero él no es parte de nosotros. ¿Cómo se va a poder hacerlo parte de nosotros? Y acá hay la primera investigación que tenemos que preguntar: ¿qué es ser judío? Para tratar de responder a y sin llegar a los detalles más
concretos, sino dejarnos con una definición un poquito más abstracto o general. Quiero empezar con el tema de Hanukkah un poquito. Y para entender algo del tema de Hanukkah, me gustaría que entendamos que la imperia griega no es la imperia romana. Por lo menos no en relación a nosotros como pueblo. Porque hay una similitud o semejanza que hacemos equivocadamente entre la época griega y la época romana. Los dos vivieron, o los dos, estamos hablando en diferencia aproximadamente de 200 años, un poco más, entre una imperia y otra imperia, y los dos atacaron a nosotros, al pueblo de Israel. Los dos vinieron contra Jerusalén, los dos trataron de profanar el santuario, el Beit HaMikdash, pero finalmente los griegos perdieron y los romanos sí lograron. ¿Cuál era la ideología? ¿Qué es lo que pidieron los griegos del pueblo judío? Y en paréntesis, no era solamente de los judíos, lo que pidieron era del mundo. Por eso hay que conocer en dos palabras algo que pasó dentro de Grecia, que se influyó a todo el resto del mundo. Grecia en la época persia, antes que empezaron a dominar al mundo, la imperia anterior es la imperia persia, lo que tenemos es Grecia con su mitología, donde hay muchos dioses, masculinos, femeninos, y estos dioses tienen sus pleitos entre ellos, y hay que servir al bien o al mal, depende de la época, para que haya un paz en el mundo. Con años, esta mitología y simbolismo se dejó y nace un movimiento en Grecia del ser humano pensante. Y eso es el principio de la filosofía, donde el ser humano empieza a pensar y razonar que no puede ser que existen fuerzas en el aire. Y llegan a la conclusión que las fuerzas que existen en el mundo están en las leyes de la naturaleza, y dentro de estas leyes de la naturaleza el ser humano está descubriéndolos, y poco a poco lo va a poder manipular, dominar a estos esfuerzos, no con mitología, dioses, espiritualismo, sino al revés, con racionalismo, con estudiar, pensar, programar. Y no hay dudas que en este sentido la imperia griega ayudó, avanzó al mundo en una etapa muy buena adelante. Los bases de lo que son los pensadores filosóficos, luego lo que se sucedió a la ciencia y lo que tenemos hasta hoy, todo empieza ahí. Pueden imaginar las calles que está caminando Aristóteles, a Platón, pensando, tratando, convocando discusiones peleando contra lo que era pagano en el pensamiento de aquel entonces, crear que hay fuerzas espirituales, el Dios del amor y el Dios de la lluvia y el Dios de la fuerza, que se pelean entre ellos. Y con este concepto, cada lugar que la imperia Grecia empieza a dominar, cada lugar que lo conquistan, están tratando de inculcar la idea del ser humano, a lo que nos vamos a llamar ahora helenismo. Ahora también toca al pueblo de Israel lo mismo. Y eso es lo que piden ellos de los judíos, igual como pidieron de muchas otras naciones. Lo que te pedimos eran 3 decretos más en concepto general. ¿Cuáles eran? Primero, no van a santificar más el tiempo. No va a haber más Rosh Chodesh, no va a haber más calendario que representa conexión divina. 2,
no van a marcar en el cuerpo que hay pacto con Dios porque realmente es algo pagano y nosotros venimos a decir que todo esto no existe. Y 3, la santidad de la familia tampoco va a existir. Y esos son los 3 fundamentales que empezaron. No fueron contra estudiar la Torah. Si quieren estudiar, estudien, al revés. Solamente no digan que hay una fuerza mayor que está dominando aquí. En uno de los fuentes se está hablando que pidieron de cada uno poner un título encima de su casa. En la Nujelek Be'Elohei Israel. No tenemos un parte, no somos parte del Dios de Israel. Es el único que pidieron. No es igual, en paréntesis, la comparación entre Hanukkah y Purim, por ejemplo. En Purim, el decreto ¿cuál era? Matar a los judíos. Igual como en Alemania hace poquito. Ahí en Alemania no le importaba en qué crees. Saben que en los guetos, en los campos de concentración, habían también judíos cristianos que lo mataron. Habían iglesias que lo mataron por ser nietos de judíos. O sea, en otras palabras, en Purim o en el Holocausto, la idea era ir contra la existencia. En Hanukkah, los griegos no tenían nada que ver con la existencia. No le molestaba que el ser humano siga, al revés, que siga. Lo que molestaba o la discusión fue a las creencias. Y la identidad entonces del pueblo judío está en su creencia, está en su fe, y no en comida, idioma, cultura general, territorio. La identidad está en la fe. Y cuando dije una vez, ¿saben qué pasa cuando se quita del judaísmo el nombre de Dios? ¿Qué recibimos? Humanismo. Si no hay Dios, hay humanismo. Muchos de ustedes quizás conocen que parte del slogan del pueblo judío, ¿cuál es? Tikkun Olam. ¿Conocen? Corregir al mundo. Hacer el mundo un lugar mejor de vivir. ¿Eso es slogan judío? Casi. Porque el slogan judío es Letaken Olam Bemalchut Shaddai. Si se corta y se pone solamente corregir el mundo sin coronar o con el reinado de Dios, lo que recibimos es humanismo, zaká, bondad. Todos los seres humanos son iguales, somos todos frutas, criaturas. Nadie es más que nadie. Todo merece lo mismo. Hay que tratar de ir contra la corrupción. Hay que tratar de levantar a todos, hay que ocuparnos de todo. Es todos valores humanos. Pero Shabbat, Tfilín, Brit Milá, santidad en general, eso es Bemalchut Shaddai. Hay una Gemara sumamente interesante. La Gemara cuenta de un rabino que estaba estudiando en un lugar que su nombre era Migdal Gedor, un torre que estaba amurallado. Estaba estudiando ahí, así se llamaba el lugar. Después de X tiempo que terminó de estudiar, salió de este lugar y estaba caminando a la ciudad. Vino a adelantarlo una persona que no era, digamos, lo más guapo del mundo. Y se acercó a él. Le dijo, rabino, rabino. Respondió el rabino a él, ¿acaso toda la gente de la ciudad aparecen a usted?
decir, qué feo que te veo. Respondió esta persona a este rabino, preguntes al Creador. Entendió lo que hizo. Cuenta ahí la Gemara, estaba cabalgando, estaba andando de caballo. Bajó de su caballo, goteó por el piso y empezó a correr atrás de él, goteando, pidiendo perdón. Se entendió lo que hizo. Entraron así a la ciudad. Imagínense ahora al revés el dibujo. ¿Quién está caminando? Aquel que se veía más o menos. ¿Y quién está goteando atrás de él como un animal pidiendo disculpa, disculpa? Imagínense la bienvenida. En la avenida principal están parados gente. Y ven y todos dicen a este señor que era parte de la ciudad que lo conocía. ¿Y usted qué sucedió? ¿Por qué lo trates a este rabino importante de tal modo? Respondió, si eso es un rabino, ojalá que no se multiplica como él en Israel. Pues dije, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Y contaba todo. Pidieron ellos disculpas en nombre de él. Dijo, por ustedes les voy a perdonar. Es una Gemara, no lo estoy inventando. ¿Qué sucede? Que cuando uno vive aislándose del mundo, olvidando cuál es su misión verdaderamente, vive en un torre, además un torre amurallado, Migdal Gedor, se olvida que el mundo no está para servir a uno, sino uno está para servir al mundo. Y se empieza a olvidar y equivocarse. Y de ahí, del lugar más alto, tiene que llegar tocando fondo, lo que se llama, hasta el piso, bajo, para entender cuáles eran sus errores. De una manera, eso es parte de lo que nosotros como pueblo judío lo debemos que recordar. ¿Cuál es nuestra misión? No vivir en un Migdal Gedor, en un torre amurallado, pensando que el mundo está para servirnos. Al revés, nosotros tenemos una misión a hacer aquí en el mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Letaken olam bemalchut Shaddai. Recién el parashá anterior, el parashá de la semana pasada, estábamos estudiando de Yosef en Egipto. ¿Qué hace Yosef en Egipto? Yosef vive en un ambiente totalmente no judía. Yosef trabaja ahí con una sola meta. ¿Cuál es? Biladai. Elohim ya'aneh et shalom paro. No soy yo. Yo soy aquí solamente para servir. Dios va a responder al bien del paro. Y eso es lo que está inculcando Yosef en Egipto. Para que todos conozcan una sola cosa. ¿Cuál es? Hay un solo Dios. Por eso cuando la esclavitud va a empezar, esta esclavitud va a empezar con un inicio. En este inicio, ¿qué va a decir al principio? Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef. Y se levantó un nuevo rey que no lo conoció a Yosef. ¿Qué quiere decir? No conoció lo que Yosef inculcaba en Egipto. No negó la existencia de Dios. Eso es la meta. En esta película se podría ver exactamente qué sucede cuando estamos hablando en una definición que no es definición auténtico, definición que es cambiante. Comida, manera de festejar, rituales. La comunidad judía en México. Estamos hablando de una comunidad de alrededor de 100 años. Y ven cómo está en cambio
esta misma comunidad. El público que está sentado aquí al frente de mí, ¿se come solamente un solo tipo de comida? ¿No comen chilaquiles ustedes? ¿Y tacos sí están comiendo? ¿Y kosher? ¿Y tequila a veces sí? ¿Eso dónde existió? ¿En Rusia o en Jalem? Aquí en México. Entonces en otros 100 años, ojalá que no suceda, para que llegue Mashiach antes, pero en 100 años, si sucede, probablemente va a haber una cultura de una comunidad mexicana, no comunidad que vino de otro punto del mundo a México. Y en la mesa de Shabbat o en la mesa de fiestas van a tener sus propios tipos de comida que fueron invitándose aquí. Gefilte de la Veracruzana, ahí está, sopa de pozole, exactamente, etcétera. Totalmente. Ahora, hagan el mismo, pero atrás. ¿Ustedes creen que el kipe es una comida judía? Claro que no. Es una comida árabe típica de Suria. ¿Ustedes creen que el filter fish es una comida judía? Claro que no, polaca. Y así se puede seguir. ¿Ustedes creen que la manera que hacemos chistes, si todavía algunos hacen chistes en latino o en yiddish o lo que sea, mañana van a hacer chistes solamente en mexicanismo y será local? Todo esto son culturas variables, porque se va a cambiar con el contexto que estamos viviendo. La manera que estamos leyendo, interpretando, entendiendo. Pero una cosa no cambia. Cuando estamos hablando de la fe judía. Señores y señoras, o señoras y señores, niños, ser judío, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿De dónde vino la palabra Yehudí? De Yehuda. Hace 2 parashot atrás, Lea tuvo un cuarto hijo. Dijo Lea antes de dar el nombre a su hijo, Hapam Odet Hashem. Esta vez voy a agradecer o voy a reconocer, que en el fondo es lo mismo. Si reconozco, sé a quién tengo que agradecer. Esta vez voy a reconocer y agradecer a Hashem. Por eso lo llamó Yehudá. Yehudá en hebreo vino para decir Lehodot a Hashem, agradecer, reconocer a Hashem. ¿Saben qué es el judío? El judío es testigo que existe Dios en el mundo. Eso es ser judío. ¿Entienden lo que quisieron hacer los griegos? Una sola cosa. Pónganse en el nombre de Dios. Dejan de ser ustedes testigos que existe Dios en el mundo. ¿Cómo? Ya te doy. ¿Cómo? Dejan de santificar su calendario. Dejan de recordar que ustedes salieron de Egipto. Dejan de hacer recordar que ahí en Egipto hubo un milagro de 10 plagas, donde todo el mundo sabían que Hashem Elokeinu Bekerev Haaretz, que no hay como nuestro Dios dentro de la tierra. Dejan de recordar la salida de Egipto y el cruzar el Mar Rojo. Dejan de hacer recordar en su vida que recibimos Torah, que Dios se reveló hablando con todos nosotros en la montaña de Sinai. Dejan de hacer recordar que estábamos en el desierto de Sinai 38 años abajo de la presencia, de la protección divina. 40 años. Cuando lo van a borrar la santidad del tiempo, del calendario, será el primer paso. Pero al contrario, ¿cuál es?
Shabbat. Ustedes que conocen un poquito el Sidur, cada día en el Sidur estamos manifestando en qué día estamos. ¿Cómo lo manifestamos? Hoy fue el día Hayom Yom Rishon Shabbat. Porque toda la semana está viviendo a llegar a Shabbat. Porque Shabbat es la santidad de la semana. Y la semana santifica a Shabbat. ¿Qué hacemos en Shabbat? Testiguamos que hay un creador al mundo que creó el mundo en 7 días. 6 días de creación, 7º día de crear a no crear. Recordamos que Dios nos sacó de Egipto. Primer Shabbat que recibíamos de cumplir salimos de Egipto en día miércoles, y día Shabbat que llegaba, ahí recibimos el primer Shabbat. ¿Qué nos pidió más? No marquen en su cuerpo que ustedes son judíos. No hagan Brit Milá. No muestren pactos. Al contrario, asimilen con todo. Dejen la idea que existe Dios del ser humano. Al revés, si van a hacer un Brit, están defectuando. Haciendo quitando un parte del cuerpo. Al contrario, el cuerpo del ser humano es perfecto. Hay que ir y perfeccionarlo. Todas las olimpiadas, helenismo. Y finalmente, ¿ustedes quieren que la santidad puede existir dentro de la familia? En lugar de los instintos más humanos, ¿lo dan importancia de Kedushá ahí? ¿De santidad? ¿Mikve? ¿Momentos de Kedushá? Eso borra. Podemos soportar el ser humano que tiene ganas, podemos soportar el ser humano que tiene sus propios instintos. Podemos discutir si es bueno, es malo, sublimar, alabar, controlar o permitir lo que quiere. Pero pensar que ahí, en niveles altos de Hasidut, cuando se hablan a la casa judía, lo comparan con Beit HaMikdash, con el templo, con el santuario, con el Mishkan, tabernáculo. En el tabernáculo habían 2 cuartos. Hay la sala, donde había la menorá, donde había un altar chiquito de ceniza, donde había una mesa con pan. Y hay el parte más interior, más santo, que se llamaba Kodesh HaKodashim. Solo una vez al año entraba ahí el Kohen Gadol. Este lugar de Kodesh HaKodashim, dentro de él lo que existió era la arca, y encima de la arca 2 querubim. ¿Saben cómo se veían? ¿De qué tenía del rostro los querubim? Ángeles, ¿cómo se ven? Como niños. 2, uno niño, otro niña. Femenino, masculino. Cuenta el Midrash. Cuando Am Israel hiciera las cosas como tendría que ser, se miraban uno al otro y se reían. Cuando Hazbe Jalila no hicimos las cosas como teníamos que hacer, se miraron al costado y lloraban. Ahí entró Kohen Gadol en Yom Kippur para expiar al pueblo judío. ¿Saben cuál es el paralelo a este concepto en la casa judía? La sala es la sala. ¿Cuál es el lugar más santo? El cuarto de papás. Ahí hay 2 caras.
a veces están riéndose en uno hacia el otro. ¿Y ustedes, cuántos aquí ya están casados? ¿Muchos? ¿Cuántas veces por desacuerdos por nuestros hijos, las caras están mirando atrás y están llorando? No van a Bezrat Hashem rápidamente. Kedusha en la familia es algo que no podemos aceptar en términos griegos. Y eso fue todo ataque. Hasta aquí el primer parte. ¿Preguntas? ¿Puedo seguir al segundo? No. Tratamos de aclarar, en el primero traté de aclarar un poquito qué es la identidad, de qué es el pueblo judío. En la segunda parte, ¿qué hacemos contra la asimilación? Porque dijimos que la película nos está moviéndonos de pensar hacia la identidad y un poquito también hacia la asimilación. A veces no logramos enfrentar con la identidad, por los distintos motivos que traté de tocar, cuando no está muy claro por qué, cuál es el secreto de la identidad. Y estamos enfrentando con una situación difícil de lo que es asimilación. Aquí creo que nosotros que vivimos en este mundo terrenal, sé que es un poquito difícil lo que voy a decir. Cada familia tiene que tener dos planes en su escritorio. Plan A, donde será muy claro no. No. Plan B es si Haz ve Jalila no lograron el no. ¿Por qué digo que es muy peligroso? Porque si alguien me va a decir, si sé que tengo plan B, me voy a debilitarme en plan A. Es buena la pregunta, la respuesta necesita tiempo para explicar, no ahora. Conozco la pregunta, acepto la pregunta, es buena. ¿Qué hay en plan B? En plan B hay el título que su nombre es conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Qué no es conversión? Lo que vieron en la película. Lo que vieron en la película es chiste. De vuelta, no, obviamente que es una película de chiste, pero eso no es conversión. ¿Por qué no? Porque eso solamente a lo que se llama hoy, perdón por la palabra, arreglar papeles. Queremos tener papeles en el orden. Conversión tiene dos bases. Toda, ¿cómo es la palabra? Facetas. Quiso decir patas, pero se suena mal, ¿no? Facetas, toda va. Uno está conectado entre uno y HaKadosh Baruj Hu. Y el otro está conectado entre uno y el resto del pueblo. Como dijimos, ser parte de no alcanza a tener uno de las facetas. Lo necesites las dos. Cuando Ruth vino a convertir, a participar al pueblo de Israel, que dijo: Amech, Ami, Elokai, Elokai. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Hay que tener las dos. ¿Cómo? ¿Cómo pasa un proceso de conversión? Normalmente, estábamos con Artuvia hace una semana, oímos una situación muy interesante. La situación era de tal. Una mujer, no en México, estaba fuera de México. Una mujer no nació en México, no nada, una señora decidió en su vida: no quiero casarme con un judío. No quiero. Se fue y buscó de casar con uno que no es judío. Este que se casó con ella
en algún momento en su vida decidió de ser judío. Él dijo, estoy casado con una esposa judía, quiero ser judío. Empezó él ir involucrarse toda en una comunidad. Y él estaba ahí 3 veces al día, rezaba, vino Shabbat. Ya años que está ahí. Un día el rabino de esta comunidad les ofreció, no, usted no quiere hacer la conversión, va a haber una oportunidad. ¿No quieres hacer la conversión? Dijo, sí quiero, todo lo que me pide. Un señor no de 20 años, no de 30, creo que ya tiene 60 para arriba. Dijo, ok, pero el rabino dijo este señor, tengo un pequeño problema. ¿Cuál es? Debo que consultar con mi esposa. Ok, consultes con ella. Se fue, regresó y dijo, es que mi esposa dijo que ella decidió de casar con no judío y no quiere estar casada con judío. Y me bloqueó la opción. Ahora, ¿entienden qué significa Amej a mí? Mi pueblo es tu pueblo. Perdón, tu pueblo es mi pueblo. Él quiere. Él hace. Él está en todo. ¿Qué falta? Nada. Voluntad tiene. Práctica tiene. Ser parte quiere. Viene su otra parte y le dice, no quiero. Hay a veces que quieren hacer solamente por la sociedad. No hay compromiso. Y no hay lo que es la identidad judía de lo que hablamos. Ser testigo de Dios en el mundo. Quiero ser tu amigo. Pero déjame con todo esto lo que es ser Shabbat, Kashrut, etcétera. Todo lo que estamos hablando. Tampoco puede funcionar. Hay un momento en esta película de un diálogo entre ellos dos. Es bastante al principio, donde ella le dice, sabes, no hay forma que podemos seguir juntos. Vayamos a funcionar. ¿Debemos qué? Vayamos a funcionar. ¿Recuerdan dónde está pasando este diálogo? Sí, en un puente, ¿no? En un puente. Exactamente. Noche, hay un puente. Y están hablando en mitad del puente, mirando al río, al mar, lo que hay ahí. A veces hay que saber cruzar el puente. El puente, creo, nunca hablé con el editor de la película, pero me permite pensar que el puente es todo el cambio que uno tiene que decidir hacer. Y eso es el plan B. En el plan B es, aquí está el grupo. Y un individuo del grupo decidió salirse del grupo. Eso es asimilación. Y él quiere integrar acá. En algún momento él pide que cruzar el puente de nuevo. Exactamente. Si él quiere regresar, si ellos quieren regresar, cruzar el puente de nuevo, integrándose totalmente dentro de lo que es, ahí hay que permitir, trabajar y ayudarlos. Eso es el plan B. Yo conozco una pareja, el hombre es judío de nacimiento, la mujer se convirtió y pues la mujer tiene una familia grande, cristiana, celebran Navidad y todo eso,
Y pues sus hijos van a una escuela judía y ella ni por error lleva a sus hijos con la familia católica en las fiestas católicas. O sea, sus hijos van en la fiesta judía con la familia judía, en ambientes no religiosos con la familia católica, pero en ambientes de religión católica ni por error los lleva Es ahí. congruente, ya tomó esa decisión de convertirse, es no mezclarse con eso, justo. Exactamente, entonces si tú le preguntas a sus hijos, ¿tú qué eres? Ellos dicen, yo soy judío. Al 100%, estoy de acuerdo. No digo que es un camino fácil. Plan B no es un camino fácil, algunos aquí pueden ver pueden testiguar. No es un camino fácil, pero es un camino posible. El plan B. Quiero resumir. Hay mucho más de pensar. Ahí estamos alrededor de 45 minutos. Hay mucho más de pensar. Esta película puede ser un bien catalizador de pensar de muchos aspectos de lo que es identidad, lo que es conversión, lo que es integración, y también pensando un poquito en nuestras propias familias. ¿Cómo es la dinámica dentro de una familia? Porque hay otra parte que no lo toqué en la película, y es la dinámica entre papás, ¿no? Hombre y mujer, masculino, femenino. Eso ya no es el tema de la identidad, es tema de pareja. Cuando la mujer ahí lo dice, el papá es la cabeza de la familia, pero ¿qué soy? El cuello, y lo doy vuelta que mire a donde quiero que lo vea. Eso es otro tema que hay que aquí señoras que están conociendo manipular a... Claro que no. Claro que no, jamás. Solo que no se descubre este secreto. Pero ella no podían casarla, ella no podían casarla, y los padres, aunque quieran, bueno, ya se casan, que sea con un goyo, pero sea con un exo. Exactamente. No les importó. Exactamente. Pero bueno, con tal que se case, que sea un... Y quiero terminar con un concepto. Si alguien está enfrentando en recuerdan una cosa. Si no van a usar medios de amor para ganar la batalla, probablemente lo van a perder. Porque al final, uno que está aquí en el medio, de un lado viene el lado ajeno, del otro lado del puente, que lo brinda un amor incondicional. Y del otro lado del puente, ¿qué recibe? No, frío, a veces piedras, baldas de aguas frías, castigos, excomulgación. Tratan de poner ustedes, estar en este medio del puente. ¿A qué lado inclinaron? ¿Al frío? ¿A las piedras? ¿O al amor? Uno que ya está ahí en el puente, si de este lado no lo brindan amor, ya lo perdieron. Normalmente se va a inclinar ahí. Difícil, pero no veo otra forma de ganar esta batalla. Uno que no empezó a ir al puente, lo puedes hacer lo que quieres, por tu dinámica personal, por tu dinámica de familia, por tus reglas. Pero uno que ya está en el puente, ya tomó, se apartó y tiene que decidir, ¿bajo aquí o bajo acá? Si acá lo que me están dando es solamente mal, creo que yo también hubiera bajando al otro lado. ¿Pero eso es como hombre o como mujer? Ambos. No, por eso la Torah no se hereda. Si no lo brindas, y eso también parte de lo que podían ver. ¿Por qué la familia griega ganó? Porque era más incluyente. En otras palabras, Era mucho más No, fuerte en tenía sus más creencias, amor. para Tenía empezar más eran amor. más seguros de Ahí lo sí que era hacen. ellos, ¿qué hicieron al final de la película? ¿Con qué la compraban? Con la casa. Con casa. En otras palabras, ustedes van a vivir al lado de nosotros. Te vamos a inculcar adentro. Después que ya hay todo el procedimiento, no logramos. Al principio hicimos la batalla contra, no hemos logrado.
Cruzaron ellos. Por eso ahora ¿qué hay que hacer? Plan B. Plan B, conversión. Pero luego de la conversión, si lo dejes fríos, lo pierdes. ¿Qué tienes que hacer? Inculcarlos en tu casa, al lado, a lo más pegado. Ocúpate que estos hijos, nietos de ahí, que no te gustó del principio la idea, lo van a recibir máximo educación tuya. Si no, lo vas a perder de nuevo. ¿Entienden cómo termina esta película? Y eso es la enseñanza para nosotros. Los Hashmonaim lograron de ganar solamente porque no olvidaron nunca inculcar el nombre de Dios. Se puede vestir como quieren, se puede vivir lo que quieren, no se olvidan que somos judíos. Y como judíos, somos testigos que existe Dios en el mundo, en todo lo que estamos haciendo. Hasta aquí llego. Pero si te empiezas a vestir como quieras, a comer lo que quieras, ya de... No, como quieres, como Puedes vestir, no puedes comer. Lo que quiero decir, puedes vestir moderno y no vestir en términos del siglo XVIII. Puedes ir a la universidad, que es moderna, pero tienes que estar en todos estos lados con tus propios vidas que Dios existe. Si vas a ir con falta de recato, olvidaste Dios. Si vas a comer no kosher, olvidaste Dios. Pero debo que caminar con sombrero y largo, ¿cómo se llama? ¿Saco? Abrigo. ¿Cómo? Abrigo. ¿Abrigo? No. Pero a veces es cosa de los hijos, no de los padres. ¿Perdón? Es cosa de los hijos. Los padres sí quieren, pero los hijos no. Ellos son los que se convierten de otro lado. Sí, pero hubo un momento donde los hijos cruzaron el puente. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No. ¿Cómo llegaron al puente? ¿Qué hicimos nosotros para no? ¿Y qué vamos a hacer para que no suceda? ¿Verdad? Te puedo decir algo que me enseñó una vez un rabino en Uruguay. Hoy trabaja en Estados Unidos. Decía él, a veces judaísmo es como el té. Primera generación lo pones el té dentro de la copa y sale un té bien concentrado. Saques saquita de té, la bolsita de té y lo metes de vuelta en otra copa, como es. Ya el té es menos concentrado. Otra vez, pierde. Cuarta vez, ya no da sabor. Si tu judaísmo es como una bolsita de té, lo mantengas lo mismo y lo estás sacando, poniendo, y no lo estás haciendo, ¿qué? Renovando. No lo das fuerza tuya, lo estás conservando y dando. Esto es lo que recibí y lo voy a transmitir. Saco la bolsita y lo pongo de nuevo. Después de 2, 3 generaciones ya no va a dar sabor y lo vas a perder. Sí, papás, somos responsables en no somos únicos, hay otros factores. Podemos ser máximo. Pero si nosotros no estamos cuidando que sea Shabbat, que tengamos tefilín, que estudiamos, que inculcamos, que vivimos nuestro judaísmo, como dijimos antes, recordando a Dios de nuestra casa, obviamente que nuestros hijos no lo van a tener. ¿De dónde le van a ganar? ¿Del aire? Si no lo oyeron de nosotros. Si en la mesa de Shabbat nuestra no aparece un ambiente acogedor, un ambiente de vivir juntos, de cantar, de hacerlo bien, bonito. Llegamos a la mesa de Shabbat, cansados de la semana, el único que estamos pensando es irnos a la cama, a dormir, ya seguro que nuestros hijos van a decir que qué flojera, esto para qué lo necesito. Tienen que entender, la mesa de Shabbat es lo más importante de la semana. Uno no puede llegar a Shabbat al último minuto porque trabajó hasta ahí. Hay que cortar el trabajo más temprano
prepárate, dormir si necesites, arreglarte para que puedas llegar a la mesa de Shabbat full energy. Y es solo un ejemplo. Es tu momento con tus hijos, con tu familia. Eso será el momento donde vas a cambiar toda su vida. ¿Y lo quieres perder ahora porque tienes flojera, porque tú estás cansado? ¿Porque trabajaste hace una horita antes de Shabbat, llegaste al último minuto sin aire de respirar? Párate, es al revés. Toda la semana estás trabajando para mantener familia. Ahora le vas a mantener espiritualmente. Lo vas a inculcar el concepto. Eso le va a parar a no cruzar el puente. Eso sí está en nuestras manos. Solamente hay que darnos cuenta. ¿Qué es lo que es importante? O cuáles son los fines y cuáles son los medios para llegar. Y no cambiar uno por el otro. ¿Algo más? Lo cierro. Chag Sameach, muchas gracias.